Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y para comenzar, vamos con una noticia bastante picante de las últimas horas que la verdad me apetece mucho comentar. Y es que Psychonauts 2 ha sido el juego más exitoso de Double Fine, alcanzando o superando, más bien dicho, las 1,7 millones de copias vendidas. Un videojuego que de hecho no tiene ni un año. ¡Semos! Lástima que Psychonauts 2 sea tan buen juego pero salga en el Game Pass. No va a vender absolutamente nada. ¡Boicot, Semos! ¡Sí! ¿Os acordáis que a Psychonauts 2 algunos estaban pidiendo que se les boicotease porque la versión Next Gen solamente salía en Xbox Series? Pues este videojuego resulta que cosas tiene la vida, el boicot ha salido bastante mal. Y es que la directora de arte pues ha hecho unos comentarios en redes sociales que han pues confirmado el éxito que ha tenido el videojuego, no solamente por supuesto en el servicio Game Pass, que obviamente ha sido un videojuego que ha tenido una acogida la mar de espectacular. Aparte de todo eso, ya sabéis que ha estado muy bien representados en la gala de premios y demás, no quizá tan reconocido como debería, pero al fin y al cabo Psychonauts 2 lo he considerado siempre que se convertiría en un clásico, una obra de culto instantánea. Comentaba, como digo, la directora de arte que el Día de los Inocentes fue el último día en Double Fine, en su caso particular como directora de arte. He aprendido mucho los últimos 4 años sobre quién soy como líder y lo que significa ser un visionario creativo. Gracias por confiar en mí para dar vida al mundo de Psychonauts 2. Mi liderazgo se tradujo en el juego mejor valorado y el más vendido hasta la fecha de Double Fine. De estas declaraciones precisamente se saca esas 1,7 millones de copias superadas, ya que el juego más vendido hasta la fecha de este estudio de videojuegos precisamente fue el anterior Psychonauts, que a lo largo pues de una década prácticamente pues vendió esas 1,7 millones de copias vendidas, ¿de acuerdo? Pues aquí están lo que toca las declaraciones, aquí está el éxito que ha tenido este videojuego, como digo, no solamente en el apartado suscripciones y en el apartado de acogida, ¿no? Sino que incluso en las maravillosas ventas que tanto le interesan a los visionarios del mundo del videojuego, pues también ahí ha triunfado. Y todo hay que decirlo, fue gracias a Microsoft, que tanto que se le demoniza, es que no habéis sacado la versión Next Gen y todo eso. Bueno, lo dicho, gracias a Microsoft el videojuego es lo que es. Gracias a Microsoft Psychonauts 2 es la obra maestra que acabó siendo. ¿Por qué? Porque el videojuego, con lo que habían conseguido de crowdfunding, tuvieron que recordarte de prácticamente todo. Sin embargo, llegó Microsoft y en ese momento dijo: ¿qué te hace falta? Pasta, aquí tienes pasta. ¿Qué te hace falta? Tiempo, aquí tienes tiempo. Le dio todo el tiempo y la pasta del mundo para que terminara en el videojuego tal como lo habían visionado en su momento. Y de ahí, pues la obra de arte que por supuesto me alegro mucho que la comunidad de jugadores de verdad la haya valorado como se merece. Eso sí, esperamos en un futuro que nos lanzasen una bonita edición para todos, ¿verdad? Pero bueno, yo lo dejo caer por aquí, podéis ir opinando sobre este tema en la caja de comentarios, porque ya sabéis que a partir de aquí, y como siempre, todo es toxicidad y monopolio. Buenas, y ayer estuve a puntito de entonar el grito de Monopolio, pero no lo hice precisamente porque, como bien sabéis, el grito de Monopolio nada más puede salir cuando Microsoft hace alguna adquisición. El resto son compras sanas y compras orgánicamente establecidas. Pero la industria del videojuego lleva mucho tiempo enfocándose a este tema de las adquisiciones. Lo que pasó ayer con Square Enix es simplemente una cosa más. Mucha gente de verdad piensa que el tema de las grandes compras de estudios de videojuegos es algo que Microsoft ha inventado, es algo que Microsoft ha empujado a la industria hacia ello, y ahora vamos a ver un comentario de alguien que precisamente así se lo cree, pero no, la verdad que esto lleva pasando desde hace mucho dentro de la industria. En el caso de Microsoft simplemente sorprende que Xbox, siendo una plataforma que se la daba un poco por muerta, una plataforma que estaba prácticamente en extinción, de repente se haya reforzado tanto.
Pero de hecho, si miramos algunos de los grandes estudios que conocemos a día de hoy, ni siquiera hay que irse a lo que pasó ayer con el caso de Embracer Group, que ahora vamos un poco con eso, no, sino que por ejemplo vemos estudios como Electronic Arts, y hay que decir que Electronic Arts lleva muchísimos años absorbiendo otros estudios que operaban de manera independiente. Esto lleva pasando desde hace ya muchísimo tiempo, así lo han hecho otros como Take-Two o la propia Sega, que Sega también ha adquirido muchos estudios a lo largo del tiempo. Sin embargo, eso nunca preocupó a nuestros amigos de la élite del gaming, nunca alertó tantísimo a la prensa, nunca se han comentado esta clase de cosas. La propia Sony a lo largo del tiempo también ha ido adquiriendo ciertos estudios que eran pues de third parties, algunos es verdad que habían desarrollado muchos exclusivos para PlayStation, pero sin embargo, como digo, han también comprado estudios. No todo es crear estudios desde cero, y así podemos ver otros casos como la propia Ubisoft, que a lo largo de los años pues ha ido comprando estudio aquí, estudio allá, y les ha ido pues modificando el nombre y lo ha ido convirtiendo todo en algo propio, y así sin embargo solamente se le echa el foco a Microsoft cuando hace esta clase de movimientos. Eso sí, ayer en redes sociales vi mucho ese comentario del monopolio famoso, poniendo la imagen que estáis viendo en pantalla. Para los que me tenéis a modo de podcast, es la famosa imagen esta que es como una especie de pizza, una especie de círculo, dividido en diferentes porciones que representan a diferentes estudios grandes de videojuegos: Sony, Microsoft, Ubisoft, Take-Two, Electronic Arts, Tencent y Embracer Group, ¿vale? Más o menos por encima, por supuesto, hay muchos más estudios, pero para que veamos una comparativa de la proporción a nivel de número de estudios. Y esto es lo que hay que tener presente, porque ayer esta imagen ciertamente se utilizaba mucho para decir, oye, ¿y por qué este grupo no se le investiga por monopolio ni pasa lo mismo que con Microsoft, con todos los estudios que tiene? Es que hay que valorar en este caso más bien qué estudios tiene, porque sí, tú puedes tener una cantidad de estudios impresionante, pero luego a la hora de la verdad lo que tienes son muchas manos y muchos nombres. Al fin y al cabo es una de las cosas que tanto se ha comentado sobre Sony últimamente, que ha comprado estudios que algunos no tienen ni videojuegos, ni historia, ni absolutamente nada detrás, no tienen casi nada que aportar en ese sentido. En el caso de, si hacemos la comparativa Embracer Group, Microsoft, pues podemos ver como por ejemplo Zenimax. Bueno, más bien vámonos con Blizzard. Blizzard, por ejemplo, vale más y tiene mucho más personal y tiene mucha más capacidad de desarrollo de videojuegos que muchísimos de los estudios que tiene Embracer Group juntos. Eso es lo que tenemos que poner en perspectiva. Esta imagen para lo que nos sirve realmente es para decir que realmente el mercado en cuanto a número de estudios no es tan limitado como muchos nos quieren hacer pensar. Y es que mucha gente piensa pues que cuando se compra un estudio de videojuegos conocido prácticamente se acaba el mundo, como si hubiera apenas 3 o 4, y no, la verdad que pueden ser muy conocidos, pueden ser más o menos tochos. En el caso de Activision Blizzard, hombre, podemos estar hablando quizá de la third party más famosa que había en la actualidad, junto quizá pues precisamente con Electronic Arts, y podemos poner a Take-Two o podemos poner incluso a Ubisoft, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya depende de la percepción también de cada uno. No hablo en este caso de la magnitud ni del costo que tenga la compra de cada una. Activision Blizzard, pues sí, obviamente llama la atención lo que es su compra, es una compra muy poderosa y demás, pero como digo, hay muchos más estudios de videojuegos a día de hoy en el mercado. Mucha gente piensa que los estudios de videojuegos se limitan a los 4 conocidos de siempre, y no, la verdad que hay muchísimos estudios de videojuegos. Realmente, si revisaseis vuestras colecciones de videojuegos y demás, os sorprenderíais de la cantidad de estudios que os podéis encontrar pegados en las carátulas o en las indicaciones si lo tenéis en versión digital, porque el número de estudios de videojuegos es cada vez más grande. Hay más estudios de videojuegos que nunca en la historia. Y es precisamente esta saturación de estudios lo que está haciendo, entre otras cosas, que haya tanta concentración en esta etapa que estamos viviendo. Y es que lo que estamos viviendo es básicamente una etapa de consolidación en la industria, que obviamente Microsoft ha hecho mucho ruido, sí, que ha levantado las alarmas de mucha gente, sí, pero vuelvo a decirlo, si Microsoft levanta las alarmas de tanta gente es porque nadie estaba acostumbrada a verle ese poderío, esa fuerza, ese despliegue de medios para, digamos, dominar el mercado. Es algo que nadie tenía en su pensamiento. Pensaban que iban a lanzar pues una consola potente, una consola barata, iba a hacer un poquito lo de
de siempre aquí y allá y quizá consiguiera alguna exclusividad pequeña y demás, pero la realidad es que Microsoft ha apostado fuerte por los estudios. No puedo hacer juegos third party, no los puedo hacer exclusivos temporales como sí pueden otras compañías con la defensa de toda la prensa mundial y de la comunidad sana de la élite del gaming. No podemos hacer eso, pues compramos estudios y compramos IPs para poder tener algo. Al fin y al cabo es un ejercicio de supervivencia que todos acaban haciendo. La propia Sony, precisamente entre otras cosas, lo hizo durante la época de la primera y segunda PlayStation, cuando prácticamente no tenía estudios propios. Durante esa época, precisamente, hay un videojuego del que hemos hablado durante las últimas horas, que es el Tomb Raider. Sí, el Tomb Raider era un videojuego que en su primera entrega pues aparecía también para la Sega Saturn. ¿Adivinad qué pasó después? Pues que se lo quedó Sony prácticamente. Muchos consideran a Tomb Raider un exclusivo clásico de PlayStation y obviamente eso no empezó siendo así. Así con otras muchas sagas conocidas que también se le asocian a la propia Sony. ¿Y todo esto de qué nace? Pues prácticamente de quedarse con esas licencias sin ser suyas, sin tener sus propios estudios de videojuegos. Los estudios Sony los fue creando y luego comprando a posteriori, ¿de acuerdo? Pero la realidad en esa época es que no, había muchos estudios en otras compañías, pero la propia Sony no tenía ninguno, y su forma de consolidarse en el mercado fue precisamente comprar esas exclusivas temporales que con el tiempo, pues hombre, ya no son tantas como antes, por supuesto, y ahora pues la cosa está mucho más complicada. Es por eso que la propia Sony va a hacer un movimiento muy al estilo que hizo Microsoft durante los últimos días, que comentamos aquí en el canal, que había contratado precisamente a gente dedicada a lo que es la expansión, la búsqueda de oportunidades en cuanto a adquisiciones de estudios. Pues bueno, como estáis viendo en el titular, Sony ya ha hecho ofertas de empleo similares. Está buscando a una persona, ahora vamos con el comentario, ahora vamos en profundidad con el perfil de persona que están buscando precisamente para que encuentre esas adquisiciones, esas oportunidades de mercado y demás que casen con la marca Sony PlayStation. ¿Y esto qué significa? Que adiós al argumentito del crecimiento orgánico, una falacia que llevo escuchando ya demasiado tiempo. No, el crecimiento orgánico, eso es una mentira que he estado escuchando durante demasiado tiempo. Eso de crear estudios desde cero, que tanto se le dice a Microsoft que tiene que hacer y demás en vez de comprar tanto, es muy fácil decirlo, pero hacerlo realmente lo han hecho muy pocos. Generalmente son estudios que crecieron por su cuenta y luego se aglutinaron en un mismo grupo. Lo que está pasando con Microsoft, lo que pasó con Electronic Arts, lo que pasó con Ubisoft. Sony en este caso pues no se va a quedar atrás en esta carrera. Y en ese perfil en el que se buscan precisamente personas profesionales para expandirse con nuevas compras, dice así: el equipo busca y evalúa y completa las transacciones que están alineadas a las prioridades estratégicas de Sony Interactive Entertainment y generan un valor significativo a largo plazo para la empresa. El trabajo fundacional del equipo implica el desarrollo de conocimientos de mercado a través de sólidas reacciones internas y externas para identificar oportunidades de difusión y adquisición y expansión y de inversión, por supuesto. El candidato deberá contar con un historial aprobado para liderar todas las partes del proceso de fusiones y adquisiciones de extremo a extremo para transacciones grandes y pequeñas. Ojo, no se queda simplemente con pequeñas transacciones, no, sino que también buscan grandes estudios para que se unan a Sony. Y vuelvo a decir que esto tumba todo eso del crecimiento orgánico y demás. Aquí tenemos un comentario de una persona que precisamente está sufriendo mucho. Está sufriendo mucho con este tema, no le gusta y le echa las culpas a Microsoft, y esto es la equivocación y el objetivo de este vídeo precisamente, el creer que Microsoft es la que ha iniciado todo esto. No, lo de Microsoft es una consecuencia de esa otra consolidación que había antes. De alguna manera tendrían que consolidar su posición en el mercado. Y dice así: todo esto es culpa de Phil Spencer. Dice: el inicio de esta guerra sangrienta en los videojuegos. A mí es que me encantan lo dramáticos que son algunos los foros. Es una auténtica panza de reír. Esta sangrienta guerra en los videojuegos. Cuidado, ya ves tú lo que está corriendo ahí. Sony tiene que contraatacar con un estudio de mucho peso, sobre todo en Japón. Pues sí, o por ejemplo no haber cerrado su estudio japonés, ya que Nintendo le ha quitado gran parte del mercado nipón. Square Enix en estos momentos está en la mira. Y esto es, insisto, la comunidad sana que defendía el crecimiento orgánico y demás, aunque eso sí, cuando hace unos años sonaba por ahí la posibilidad de que Sony iba a comprar Bethesda, no pasa nada. No pasa nada. De hecho, os invito a que busquéis esos artículos. Sony iba a comprar Bethesda según unos rumores y nadie dijo absolutamente nada. Hasta les parecía bien.
¿Sony suena para comprar Konami? Oh, sería maravilloso. Ojo, yo digo que sería maravilloso. Cualquiera que compre Konami saque IPs para mí sería Dios en la tierra, básicamente. Y lo he dicho 1000 veces. Que lo haga Sony, que lo haga quien sea. ¿Sony suena para comprar Square Enix? ¡Dios, impresionante! ¿Microsoft puede comprar Warner? ¡Monopolio! ¡Monopolio, Semos! ¡No defenderás eso! ¡Eso es la destrucción de la industria! Claro, ¿para qué pensar que esto es lo que están haciendo todas las compañías desde hace muchísimo tiempo? Pero bueno, de esto no tiene mucho más remedio y esta es la realidad sobre este tema. Y para cerrar, vamos a saltar del monopolio a las pistas. Espero que haya quedado un poco claro lo que es el tema anterior, pero ahora vamos a cerrar el vídeo con una información pequeña de última hora que desde luego me gustaría aclarar aquí en el canal, por supuesto, para si alguien se la ha perdido, que no se deje engañar por ciertos titulares de prensa. Tiene que ver en este caso con Forza Motorsport, el nuevo videojuego de Turn 10, esta renovación, reinvención de la saga a priori, reinvención de la saga, ya veremos, que mostrarán en este próximo evento de Xbox más Bethesda, el próximo 12 de junio. Bien, pues en las últimas horas ha habido filtraciones de imágenes, no las voy a poner aquí en pantalla por si acaso, ya que es un leak, no me fío yo especialmente de ponerlo y retransmitirlo por aquí, pero bueno, tampoco representan demasiado, se ve pues como un garaje y demás, que se trata pues de una build del año 2021 si no recuerdo mal, que de hecho se ven bastante mal las imágenes, que irían en Xbox One. Y claro, muchos medios de información no han querido contrastar absolutamente nada y están afirmando prácticamente que el juego saldrá en Xbox One. Voy avisando, este videojuego será exclusivamente de nueva generación. Aunque los medios os digan lo contrario y os intenten insinuar dicha información, no es la realidad. Forza Motorsport será un juego exclusivamente de nueva generación, solo lo podréis jugar en Xbox Series en cuanto a videoconsolas. En Xbox One lo podréis jugar pero solamente a través de la nube. El juego se ha desarrollado pensando en la nueva generación. Otra cosa es que en un momento dado, por la falta de componentes, la falta de consolas y demás, y por el tema de los kits de desarrollo y movidas varias, pues este videojuego tuvo un pequeño paso por el desarrollo en Xbox One, pero necesariamente no para salir en la consola, no, sino para seguir testeándolo y poder seguir trabajando con él hasta que hubiese pues más material en cuanto a piezas y demás, que es un poco la escasez de componentes de la que venimos hablando desde hace ya mucho tiempo. Pero simplemente aclarar eso, que nadie espere Forza Motorsport en Xbox One de manera nativa, porque eso no va a suceder. Es un juego 100% enfocado en la nueva generación, posiblemente el mejor simulador que veremos este año, ya veremos cuándo se lance, y si nos dan pues fecha de lanzamiento para los próximos meses, pues mejor que mejor. Me gustaría que a partir de aquí, y como siempre, debatáis un poco sobre lo que toca al tema este del monopolio, de esto que se está comentando, que hay que profundizar un poco más sobre esos temas para tener un poco presente de qué va la cosa. Y luego también, si queréis comentar algo relacionado con lo de Forza Motorsport o con lo de Psychonauts 2, en la caja de comentarios es completamente gratuito. Comentar y dejar todo lo que serían vuestras opiniones, además que tenéis los links a Neva y Amazon como siempre en la descripción del vídeo. Como siempre también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.